Queridos oyentes y hermanos en Cristo, estamos nuevamente en este día y damos gracias a Dios por poder estar juntos y por poder mirar estas reflexiones de la palabra de Dios y poder estar mirando qué cosas importantes en este tiempo tan difícil que estamos viviendo y en este tiempo que nosotros necesitamos la verdad de la palabra para poder tener una referencia exacta de lo que es Dios con nosotros y lo que es Dios para nosotros. Ese amor tan grande que tiene el Señor, esa misericordia que Él tiene para con nosotros. Así que en esta noche vamos a mirar, y yo elegí esta palabra que me había dado el Señor, y yo elegí el título de esto, es el cuerpo. El cuerpo natural y el cuerpo de Cristo. Entonces vamos a mirar esto. Yo estaba mirando y buscando, dice la palabra basar, su sentido designa el cuerpo, que puede ser humano o animal, porque Dios creó en el principio, creó a los animales y al hombre, que tienen un cuerpo. La naturaleza humana que puede dominar con gran prejuicio el amor, y por ello responde un cuerpo que da vitalidad para que nosotros podamos vivir, ¿no? y interactuar entre nosotros. En la relación con la redención, en Colosenses 1:21 dice: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. O sea que me está diciendo acá que Jesús vino aquí a la tierra, nació de la mamá María, y Él también tuvo un cuerpo de carne como nosotros, y nació de una manera natural como nacemos cada uno de nosotros. Esto lo hizo Él para poder venir a pagar las culpas de nuestros pecados. Él pagó todo lo que nosotros necesitábamos para reconciliarnos con el Padre. En Juan 6:51 dice: yo soy el pan de vivo, el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Claro, ellos no entendían todo lo que el Señor había venido a hacer, pero sí los discípulos que estaban con Él podían entender en parte, hasta que después que murió el Señor crucificado y resucitó, ellos se dieron cuenta de todo. Y cuando ellos recibieron el Espíritu Santo les mostró a ellos qué era lo que en realidad Jesús les había dicho. Dice, designa la persona humana, que nos está diciendo cómo somos nosotros. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esta confesión es la que nosotros, como personas, como cuerpo, podemos decir que es el Señor. Y en 1 de Timoteo 3:16 dice: es indiscutiblemente grande este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto es lo que estaba diciendo en 1 de Timoteo, porque esto para ellos se hizo real cuando Jesús resucitó y cuando Él ascendió a los cielos, cuando Él estuvo con ellos caminando por esta tierra. El Señor les mostró a ellos y les manifestó en la realidad que ellos pudieron vivir, quién era el Señor. La carne significa la comunidad de los individuos, o sea que en la parte carnal, humana, nosotros convivimos como individuos en la comunidad, de familias, de trabajo, de estudios, o sea, cuando nos juntamos, estamos ahí como individuos, pero en una comunidad. Y en 1 de Corintios dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera
es en un cuerpo con ella, porque dicen, los dos serán una sola carne. O sea, me está diciendo a mí las cosas, se está diciendo a través de la palabra, nos está diciendo las cosas que están bien y que están mal. En la comunidad es común esto, de juntarse con mujeres, con hombres, de tener una vida privada, carnal, es normal para ellos. Pero dice, porque dice, los dos serán una sola carne, pero si pasan de mano en mano, ¿qué pasa con el Señor? Porque Dios estableció que el hombre y la mujer se juntasen para formar una familia y ser una sola carne. Así que les está diciendo esto para hacerles saber como individuos, como comunidad, las cosas que Dios tiene en cuenta. Y dice en Gálatas 2:16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea que nosotros que creemos en Jesucristo, en la muerte que Él pagó en la cruz, por esa fe, nosotros somos salvos y somos justificados delante de Dios, no por las obras de la ley. La ley que establecieron antiguamente, o la ley que establecen los hombres, no justifica el acuerdo de Dios y la justificación y el perdón de los pecados. Por eso Jesús vino a pagar por nuestros pecados, y Él lo hizo sabiendo que nosotros no podíamos ser de otra manera justificados delante de Dios. La unidad de los hombres. Con frecuencia aparece la expresión de carne al hablar del hombre y de su posición frente a Dios. La carne tiene corta vida, es débil y no puede confiar en ella, está condenada a muerte. Un día nosotros vamos a partir de este mundo y nos vamos a ir al lugar donde nosotros hemos creído, donde nosotros como humanos hemos determinado, cada hombre y cada mujer que nace, es responsabilidad de la persona cuando es adulta de saber qué vida va a elegir, qué es lo que quién cree y qué es lo que él está esperando, porque todos vamos a partir de esta vida algún día, con la diferencia que va dónde vamos a ir. Dice en Romanos 8:13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne y viviréis. O sea, que el creer en el Señor Jesucristo, que vino a morir y pagar los pecados por nosotros, si nosotros creemos en Él, dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque nosotros también somos espíritu, carne y cuerpo, ¿no? Entonces, por eso dice, si nosotros espiritualmente tenemos una relación y nos entregamos al Señor y le permitimos que el Espíritu de Dios gobierne en nuestro espíritu, donde tomamos determinaciones nosotros como humanos, esto va a hacer que nosotros podamos ser salvos, que podamos vivir más allá de lo que el Señor nos ha dicho. Por sí mismo no se puede conocer los misterios de Dios. Nosotros ignoramos estos misterios. Solamente los que han partido y han partido en el Señor, ellos pueden entender lo que es porque están con el Señor. En Mateo 16:17, entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Claro, porque este es el misterio de la piedad, de aquello que hizo Jesús, que por causa de amarnos de tal manera, vino y dio su vida para pagar el rescate por muchos, dice la palabra. Caer en tentación. En Mateos 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En esta manera de pensar que nosotros tenemos como humanos,
Dice en 2 de Corintios 5:16, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conociéramos según la carne, ya no le conocemos así. O sea que aquellos que vieron a Jesús cuando caminaba por aquí, que él era hijo de Dios, pero era hombre también, él anduvo con estos discípulos y lo conocieron en la carne, pero también lo conocieron en lo espiritual también, ¿eh? Y ellos dicen, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no le conocemos así. Claro que sí, porque Él cuando ascendió a los cielos, Él les dio a entender y a conocer cuando Él resucitó, y después cuando ascendió a los cielos, Él se dio a conocer como Hijo de Dios, y ellos pudieron tener esa relación más cercana con el Señor. En Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí un beneficio de la obra, no sé entonces qué elegir. Claro, porque las obras y los beneficios de las obras del Señor les daba a entender que ellos no podían escoger entre lo que es el vivir en carne o vivir en el espíritu. Ellos lo decían. Dice, la carne en sentido moral. Porque esto que estábamos viendo era el cuerpo, la carne, pero ahora no en el sentido moral. Dice, la oposición a Dios designa a aquel que quiere obrar su salvación por él mismo sin Dios, aunque hable mucho de él, que pone su esperanza en las cosas terrenales, en su propia opinión, que cae en pecado en el momento menos pensado, en enemistad con Dios. O sea que esta opción de carne en sentido moral me está hablando. En Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, claro, porque el hombre tiene límites, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mire qué tremenda es lo que nos está diciendo. Parece tan sencillo, pero es real. Cuando nosotros como humanos no nos sujetamos a la ley del Señor, no nos consagramos a Él, dice, y los que viven según la carne, la carnalidad, la humanidad, no agradan a Dios. En Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Claro, porque todos estos pecados que son el hombre que no cree en Dios, el hombre carnal, que es carne, pero que también tiene una opción moral, que Él se designa como que Él es el Salvador, Él elige. Todas estas cosas que nos está diciendo el Señor no pueden entrar al reino de los cielos. Pablo describe la carne como un poder personal con sentimientos y actividades propias contrarios al Espíritu de Dios. Porque el hombre sin Dios determina y toma determinaciones, hace bien, hace mal y vive su vida conforme a sus principios, a lo que él le parece que está bien, y dejando de lado las cosas que corresponden al Señor, como Dios lo formó al hombre, alma viviente, y lo hizo a semejanza de suya. Pero el hombre en la desobediencia no entiende, entonces su mente está entenebrecida y no entiende lo que el Señor requiere. Porque dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¡Qué gran verdad! Nosotros que conocemos al Señor y que nos hemos entregado a Él y que el Señor está haciendo cada día, transformando nuestras vidas, haciéndonos entender a través de la palabra del Señor, que es Espíritu y es verdad. Él nos está dando a entender todo lo que es el Señor y nos da a conocer a través del Espíritu aquellos misterios que decíamos que existen para el ser humano que no tiene a Dios. Los cristianos no andan según la carne, sino guiados por el Espíritu. El apóstol Pablo, hablando a los Gálatas, les dice que comenzaron en el Espíritu y terminaron en la carne. Claro, porque hicieron de las cosas del Señor algo liviano, algo que podía ser pasajero, Se refiere a las costumbres legalistas, aquellas cosas que el hombre elige para vivir como se le da la gana, según su parecer, pero el Señor ha determinado cosas espirituales que no las podemos obviar, que son determinantes. En Gálatas dice, oh Gálatas insensatos, Gálatas 3:1, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quieres saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o el oír por la fe? Está preguntándonos, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esto es lo que nosotros tenemos que plantearnos como seres humanos, porque esto nos acontece a nosotros en el área humana. Pero cuando nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, Él nos guía a toda verdad. Por eso abre nuestro entendimiento y nos lleva a que nosotros podamos entender las cosas del Espíritu. Tan necios sois, dice, habiendo comenzado por el Espíritu y ahora vais a acabar por la carne. Nos está dando esta reflexión, haciéndonos entender que el Señor es aquel que tiene en cuenta todas las actitudes de los hombres y también de sus hijos que por fe hemos creído en Él. La carne está excluida de la participación del reino de Dios, mientras que el cuerpo transformado será portador de vida resucitada. Dice que cuando nosotros nos vayamos sabemos que el cuerpo de carne queda aquí en la tierra, pero Él nos da un nuevo cuerpo, resucitado, en vida resucitada, o sea, un portador de vida en ese cuerpo que fue resucitado, como Jesús, que resucitó de los muertos, y ese tenía espíritu, era un espíritu, pero también era cuerpo, un cuerpo resucitado. En 1 Corintios 15:50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, de un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Qué tremenda esta experiencia, ¿no? Y lo que nos hace entender, por eso esto digo hermanos, nos está refiriendo el apóstol. Esto digo hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea que incorruptible es ese cuerpo que el Señor nos va a dar para transformar, un cuerpo transformado para poder estar en un cerrar y abrir de ojos, que estemos al final de la trompeta. Dios nos va a transformar en ese cuerpo. ¿Qué es la comunión? En la comunidad de individuos entran los parientes, la unidad de los hombres común
de varias personas, la relación entre dos partes común asociados. Esto está diciendo de lo que es una comunidad, de una familia, de un pueblo, de un país, de lo que es esto. Pero los creyentes tienen comunión con el Padre y con el Hijo. Esa es la diferencia. La comunidad de individuos, como todos somos individuos, pero aquellos individuos que hemos creído en el Señor y que creemos a la palabra, que hemos recibido al Señor en nuestro corazón, que tenemos la certeza de que el Señor está y que nosotros nos estamos obedeciendo lo que el Señor nos pide, estos son los creyentes que tienen comunión con el Padre y con el Hijo. En primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os comunicamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y con nuestra comunión. La comunión verdaderamente con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea que la comunión que tenemos espiritual a través del Espíritu Santo nos lleva a entender y a poder estar en comunión con el Padre, obedeciendo su palabra, oyendo sus palabras, entendiendo los misterios, entendiendo lo que nos dice el Espíritu Santo de Dios. Con el Espíritu Santo nos está diciendo que en 2 de Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. Nos está diciendo que está con todos vosotros, con nosotros. Él está con nosotros, trayéndonos la revelación de la palabra, la presencia tremenda de estar con el Señor cuando nosotros oramos, cuando estamos en comunión, que entramos en comunión con el Señor en la oración, en el estar en la Biblia, leyendo su palabra, cuando estamos en congregación, cuando estamos en reunión y cuando estamos todos juntos, hermanados en esa misma fe y en esa misma creencia, el Señor desciende con su Espíritu y Él nos hace uno. Dice, unos con otros. En primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué importante es esto que estamos diciendo, unos con otros, o sea que es recíproco. Yo creo en ti como cuerpo y tú me recompensas creyendo también en mí y también dándome a conocer juntamente delante del Señor como unos, porque somos un cuerpo. Cristo es la cabeza y nosotros como iglesia somos un cuerpo. Todos aquellos que hemos formado la familia de Jesucristo, que le creemos, que lo seguimos, que escuchamos su palabra, que la creemos, que la ponemos por obra y que hacemos todo lo que el Señor nos ha pedido, así nosotros obedecemos al Señor, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Nos está diciendo eso. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué hermoso que es esto, ¿no? Y qué misterio tan tremendo. Por ellos debes andar en la luz, practicar la verdad, purificados de todo pecado. No podemos presentarnos delante del Señor de cualquier manera, sino que tenemos que limpiarnos cada día delante del Señor, pidiendo perdón, mostrando nuestros errores, diciéndoles al Señor que Él nos limpie, que nos ayude, que nos purifique, que nos muestre la verdad para que nosotros podamos andar en esa luz, la luz de Cristo. El mismo Dios nos llama a esta comunión de su Hijo. En 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, claro que Él es fiel,
por lo cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él permitió, Él viniendo aquí a la tierra, se hizo como en carne, como nosotros, padeció y Él pudo saber lo que nosotros sentíamos. Y entonces, por eso la fidelidad de Dios por la cual nosotros fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él es el Señor. Jesucristo es el Señor, pero porque nos compró con su muerte de cruz y con su sangre nos lavó. Basada en la comunión con su Hijo, en el sacrificio de su cuerpo y de su sangre. Esto es lo que el Señor nos recuerda. Y cuando nosotros tomamos la Santa Cena, estamos diciendo y recordando que Jesucristo murió y nosotros participamos del cuerpo de Cristo. Y también cuando tomamos el vino, el jugo de uva, también nosotros participamos de su sangre en ese significado. En 1 Corintios 10, 16 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Nos está rememorando lo que Jesús hizo con sus discípulos aquella noche antes de ser crucificado, y que Él partió el pan y estuvo con los discípulos haciendo, y le dijo: este es mi cuerpo que vosotros es partido, y este es el pan de mi cuerpo que también, esta es la sangre que va a ser derramada. También el Señor hizo esto, y yendo también hasta la comunión de su sufrimiento, porque nosotros padecemos juntamente con Él y entendemos cuando nosotros padecemos de burlas, cuando nosotros no nos entienden, cuando tenemos los mismos padecimientos de humanos que otros humanos, pero que la diferencia es que cuando nos volvemos al Señor, el Señor nos libra de todo mal. Si nosotros tenemos una enfermedad y oramos, somos sanos. Por eso creemos esta fe que nos da el Señor por la comunión en sus sufrimientos. En Filipenses 3:10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de los padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Por qué? Porque nosotros morimos también, y Jesús también murió, pero resucitó. Y nosotros también morimos, pero resucitamos en una novedad de vida, dice la palabra, en cuerpos diferentes. Así que esta es la promesa que el Señor nos ha dejado, y lo que nosotros tenemos que entender, que si nosotros participamos de todas estas cosas que estamos mirando, somos parte del cuerpo de Cristo. En primera de Pedro 4:13 dice: si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea que cuando el Señor nos revela su gloria a través del toque que Él nos da a través del Espíritu Santo, esa alegría que nosotros recibimos, esa jornada que la conocemos en nuestros cuerpos, en nuestro espíritu, en nuestra alma, nos da a entender esa alegría de recibir al Señor glorificado que está con nosotros. Estando así unidos al Señor, los antiguos cristianos perseveraban en la comunión fraternal, poseyendo todo en común, siendo todos de un corazón y un alma. Ellos permanecían en esa comunión tan personal, pero también en todos los órdenes. Perseveraban y estaban esperando al Señor. Estaban haciendo, su vida era perseverancia delante del Señor. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es lo que hacían. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, así como nosotros perseveramos en la palabra que nos dejaron también los apóstoles, que la revelación de lo que nos da la palabra,
en la comunión unos con otros, cuando estamos orando, cuando vamos a la iglesia, cuando estamos juntos, cuando oramos unos por otros, en el partimiento del pan, cuando nosotros tomamos la Santa Cena, y en las oraciones también oramos unos por otros. En todas las cosas también participamos de esto como lo hacían los antiguos. En la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, ninguno decía ser suyo propio nada. Ninguno decía, esto es mío, sino que lo compartían todo. Nadie de los que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Claro, como nosotros cuando vamos a la iglesia, estamos juntos, comemos juntos, participamos juntos, hablamos la palabra juntos, podemos entender, participamos de la vida en común de cada uno, oramos unos por otros, nos amamos, nos decimos la verdad y oramos por aquellos que todavía no conocen al Señor. Por eso participamos de los mismos hechos que la multitud. En Filipenses 2:1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, complaced mi gozo sintiendo lo mismo, tener el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esto es lo que nos dejó el Señor, para consolarnos, es lo que les dijo a los apóstoles. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, los discípulos testificaban esto después que Jesús ascendió a los cielos y les enseñaban a la gente. Por eso ellos compartían todas las cosas y tenían ese amor que les había dejado el Señor. Y por tanto, si alguna consolación hay en Cristo, si alguno consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esto es lo que nos está mandando al Señor como hermanos en Cristo. Esa koinonía. ¿Qué quiere decir koinonía? Socios, participantes del Evangelio, de la gloria de la naturaleza divina. Eso es lo que quiere decir koinonía. En Filipenses 1:5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, o para siempre quiere decir, ¿no? Que nos estás diciendo vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, hasta estar juntamente con Cristo. En primera de Pedro 5:1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Esto lo decía el apóstol y los decían los ancianos que estaban allí en la iglesia, también los apóstoles. Y dice, y en segunda de Pedro 1:4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas, grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mire lo que está diciendo. Somos participantes de la naturaleza divina porque hemos huido de la corrupción. Nos hemos salido de ese entorno de corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, porque como humanos en carne hay una concupiscencia que nosotros tenemos que someter cada día en la presencia del Señor. Y cuando estamos rendidos, el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros para ser perfectos delante del Señor. Esta koinonía no solo es espiritual, sino que se extiende a lo más práctico, en ofrenda, en ayuda mutuamente, en cuidarnos, en ayudarnos mutuamente espiritual y materialmente en todas las necesidades como cuerpo de Cristo.
En 2 de Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esto es lo que nos enseñó Jesús, que daba de sí su tiempo, su amor, su presencia, comida, auxilio, sanidad, alegría, era su corazón, les dio de comer a los discípulos, a la gente. Esto es lo que el Señor nos enseñó, por eso nosotros también que no sembremos escasamente, sino que sembremos con amor, la siembra generosamente, de corazón, sin dolor, y que nosotros podamos abundar en la gracia del Señor y teniendo siempre todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra, que podamos hacer la buena obra al que nos pide, al que tiene necesidad espiritual y material, que nos da en este tiempo. Tantas gentes están dando de buena obra en la necesidad, pero lo importante es también que juntamente con eso nosotros demos no solamente el pan que sacia nuestros estómagos, sino que podamos también ser aquellos que sacian nuestra alma, ese pan de vida que es Jesucristo. Excluye toda asociación con el enemigo. Dice la palabra, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? O sea, este Dios que adoraban los paganos, ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Cómo podemos nosotros tener parte del creyente con el incrédulo? Nosotros podemos vivir con esas personas, pero no ser partícipes, porque asociarnos con esto no, porque no podemos, de acuerdo que hay entre el templo de Dios y los ídolos, no podemos, porque ellos tienen un pensar y un actuar, y nosotros tenemos otro. Nuestro pensamiento y nuestro actuar es en Jesucristo. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Qué tremendo lo que está diciendo acá el Señor, que nosotros tenemos que apartarnos de todas estas cosas que están en el mundo y que nos traen por consecuencia el apagarnos de la fe, el apagarnos y volvernos a las cosas antiguas, el conectarnos con aquellas cosas que el cuerpo es concupiscente. Dice, la participación de la fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien en nosotros por Cristo. La participación de la fe sea eficaz, conociendo todo el bien en nosotros por Cristo, a través de la palabra, que nosotros podamos estar siempre prendidos a la palabra, que podamos estar enfocados en la palabra, orando, creyéndole a la palabra. En Filemón 1:6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Nosotros debemos participar
de la fe que sea eficaz, en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros, en Cristo Jesús. El Espíritu Santo ilumina, Cristo purifica. El Espíritu Santo nos hace entender, ilumina nuestro interior, dándonos en esa fe, dándonos a nosotros esa participación eficaz, de fe, impartiendo en nosotros esa luz que nos transmite, enseñándonos, ordenando nuestras vidas, salvando de todas aquellas obras de las tinieblas, hablándonos y enseñándonos todo lo que el Señor. Por eso el Señor dijo, les conviene que yo me vaya, porque vendrá con ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos, y el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Es deber servir a Dios con una conciencia pura. El Señor no acepta ninguna transacción, ningún ofrecimiento de ninguna ayuda, de ninguna expresión, si no es por la fe y porque esté afirmando y creyendo en Jesucristo. La corrupción, dice, en Tito 1:15, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corruptos, corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. Qué gran verdad está diciendo. La corrupción, los tres estados de la conciencia son corrupción, alucinación y lo normal. O sea que la corrupción, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corruptos, corrompidos e incrédulos, para nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Las alucinaciones, o la alucinación, dice en 1 Corintios 8:7, dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Vuelvo a leerlo. Estas alucinaciones que se hacen, que no son realidades, que son pensamientos humanos y que alguien les ha impuesto, no es lo que dice la palabra. Dice, pero en 1 Corintios 8:7, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Tenemos que tener cuidado con estas cosas. Dice, lo normal, en Hechos 24:16, dice, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y vamos a leer en San Juan, vamos a leer en el capítulo 17:21, dice esto, para que con todos seáis uno como tú, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo la he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que tú me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Esto es una de las cosas que dice, en el mundo hay corrupción, porque no hay otra ley que la que promueven los hombres, con la diferencia de que nosotros tenemos una ley como cristianos, que es la palabra de Dios. Y
esta ley de los hombres es corrupta en muchos aspectos, porque deja que las leyes entren y tengamos que cumplirlas, pero es toda falta de coherencia. No hay coherencia, es imperfecta, no fortalece al ser humano. Las leyes son impersonales. Dios nos creó con una conciencia para poder entender y hacer lo bueno. El hombre y la mujer de Dios hacen lo bueno y lo correcto, porque lo malo está desechado por nuestra conciencia. El Señor nos enseñó, como dijo acá, como dijo Jesús, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo a ellos. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que nosotros tenemos que tener esa limpia conciencia que el Señor nos ha mandado, para que nosotros al predicar la palabra seamos veraces. Y así como se predicó, aquellos que predicaron en la antigüedad y que también quedaron registrados en la palabra, nosotros quedamos registrados allí en el libro de la vida. Que Dios nos ayude y que esa parte que el Señor dice, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, que yo me haya establecido, porque perfeccione nos va perfeccionando la palabra, nos afirma la presencia del Señor, nos fortalezca para poder establecernos en Dios y no movernos, porque así vamos a ser incorruptibles, completando todas estas verdades que nos enseña la palabra y poder estar accediendo a todo esto. Acá voy a saludar también y mencionar a aquellos que están con nosotros, a Marcela, Susi Cabrera, Juan Vicentín, Estela Molinari, José La Salandra, Enelda también y Marta Navarro. Y estas hermanas yo les envío gracias por estar con nosotros y porque podemos estar juntos mirando la palabra, y todas aquellas otras personas y hermanos que también nos están viendo, que también se comunican con nosotros también. Y también vamos a orar, nos mandan pedir oración por salud de Belisario. Nelda nos dice salud a Belisario, y Marta Navarros a Luis por una infección. Vamos a estar orando por esto, y vamos a orar también por alguna persona, si quiere recibir a Jesús en su corazón, si está allí por primera vez y ha escuchado esta palabra y siente necesidad de buscar a Dios y su conciencia le dice que busque al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por cada una de estas tus palabras, Señor, por cada uno de aquellos beneficios que tú nos has dado a través de Jesucristo, por aquella bondad tuya, Señor, de tal manera que tú nos amaste, que mandaste a tu Hijo para que muriera y pagara todas las culpas de nosotros. Señor, por esa muerte de Jesucristo, por ese castigo en la cruz, por ese derramar de la sangre de Jesucristo que nos ha limpiado de todo pecado, Señor, ahora proclamamos que si hay alguno allí que necesita recibir esa salvación tuya, en este mismo instante pueda estar diciendo, Señor, yo te recibo en mi corazón y te hago partícipe de mí, de todo mi ser, y te pido perdón por mis pecados y te recibo a ti como mi Salvador. Si aquella persona ha estado y puede decirlo, lo hace en este mismo instante y oramos por esa persona. Señor, recibe a esta persona, recibe estas vidas que están ofreciendo su corazón a ti para que tú los instruyas, para que tú los salves, los limpies, los purifiques y los hagas hijos tuyos. Que el Señor bendiga estas vidas. Y también oramos por Belisario. Señor, que tú pongas tu mano de misericordia por Belisario, que él pueda creerte a ti, Señor, que tú a través de las llagas de Jesucristo, Señor, y de esa muerte en la cruz,
Tú derramaste y nos hiciste libres y por esas llagas nos has curado. Así también sobre la petición de Luis por infección, Señor, extiende tu mano de misericordia sobre su vida, Señor, y que la fe en ti pueda obrar ese milagro. Así también por aquellas vidas que están escuchando y que están necesitando un milagro, Señor, enviamos esa palabra que por las llagas de Jesucristo, por la muerte de Jesucristo y esa sangre que vertiste en la cruz, es salvo y sano de toda enfermedad, de toda obra de maldad. Señor, en el nombre de Jesucristo te damos gracias porque tú nos permites estar juntos y orar juntos y creer en tu palabra y en tu misericordia, Señor. Te bendecimos, te amamos, Señor, y nos gozamos por poder estar dando tu palabra para que todo aquel que escuche te reciba en su corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias por cada una de las vidas. Gracias porque tú vas a obrar sanidad, Señor, sobre aquellos que están en los hospitales, aquellos que necesitan, Señor, y que están enfermos, internados, Señor, y aquellos que reciben, Señor, por fe, Señor, creyendo en ti, que están en su corazón orando, Señor, y creyendo en ti. Tú les complazcas sanándolos, poniéndolos, Señor, y sacándolos de toda necesidad, Señor, de aquellas necesidades materiales también. Cubre a las familias. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos el martes que viene si Dios quiere.